Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Criterio. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son, y accederá a la cumbre del poder. Transgresión de la ley. Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV durante los primeros años del reinado de este, era un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas, las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y en gran medida un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro Jules Mazarin en 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser designado su sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba cayendo en desgracia, y, por lo tanto, decidió congraciarse con el rey organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet, Buc-le-Comte, pero su objetivo real era homenajear al rey, invitado de honor del agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes de la época, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, asistieron a la fiesta. Molière escribió una obra teatral para la ocasión, en la cual él mismo actuaría sobre el final de la velada. La fiesta comenzó con una opulenta cena de 7 platos, en la que se sirvieron especialidades de Oriente nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por expreso cargo de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo, los parques y las fuentes de Buc-le-Vicomte habrían de inspirar los jardines de Versalles. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en una recorrida por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a los canales que surcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de juegos artificiales, seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada la noche y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey, de Artagnan. 3 meses más tarde, fue juzgado por desfalco al Tesoro Nacional. En realidad, la mayor parte de los fondos, de cuyo robo se lo acusó, habían sido sustraídos para la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Interpretación. Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie le superase en opulencia, y mucho menos ser opacado por su ministro de Finanzas. Como sucesor de Fouquet, Luis XIV designó a Jean-Baptiste Colbert, un hombre conocido por su moderación y famoso por dar las fiestas más aburridas de todo París. Colbert se aseguró de que cuanto fondo líquido hubiese en el tesoro fuese a parar directamente a manos del rey. Con estos dineros, Luis XIV construyó un palacio aún más espléndido que el de Fouquet, el célebre Palacio de Versalles. Empleó a los mismos arquitectos, decoradores y paisajistas que construyeran el palacio de su exministro de Finanzas. Y en Versalles, Luis XIV celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó a Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción para con el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad.
subrayando así lo indispensable que era él para el rey, y probando ante éste que sería un excelente primer ministro. Pero en realidad sucedió todo lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa de apreciación dirigida por los huéspedes a Fouquet hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él, y que Fouquet hacía indebida ostentación de su fortuna y de su poder. En lugar de halagar a Luis XIV, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad personal del soberano. Por supuesto, Luis XIV no iba a admitir semejante cosa, de modo que encontró, en cambio, una excusa conveniente para librarse del hombre que, sin darse cuenta, lo había hecho sentir inseguro. Este es el destino que corren, de una u otra forma, todos aquellos que desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad o le hacen dudar de su preeminencia. Observancia de la ley. A principios del siglo XVII, el astrónomo y matemático italiano Galileo se encontraba en una situación sumamente difícil. Dependía de la generosidad de los grandes gobernantes y, como todos los científicos del Renacimiento, solía obsequiar sus inventos y descubrimientos a los grandes gobernantes y regentes de la época. Por ejemplo, en cierta oportunidad obsequió una brújula militar de su invención al duque de Gonzaga. Luego le dedicó un libro en el que explicaba el uso de dicha brújula a los Médicis. Ambos gobernantes se sintieron muy agradecidos y a través de ellos Galileo logró reunir más alumnos. Pero, por importantes que fuesen sus descubrimientos, sus amos, por lo general, le retribuían con obsequios y no con dinero en efectivo. Eso hacía que viviera en constante inseguridad y dependencia económica. Fue entonces cuando pensó que debía existir otra forma de manejar aquella situación. Galileo vislumbró una nueva estrategia en 1610, cuando descubrió las lunas de Júpiter. En lugar de dividir su descubrimiento entre sus distintos amos, donando a uno el telescopio que había usado, dedicando a otro un libro y así sucesivamente, como lo había hecho en el pasado, decidió centrar su atención exclusivamente en los Médicis. Los eligió por un motivo particular. Poco después de que Cosme I estableció la dinastía de los Médicis, en 1540, había convertido a Júpiter, el más poderoso de los dioses, en el símbolo de la familia, un símbolo de poder que iba más allá de la política y del negocio bancario, ya que estaba ligado a la antigua Roma y a sus deidades. Galileo convirtió el descubrimiento de las lunas de Júpiter en un acontecimiento cósmico que honraba la grandeza de los Médicis. Poco después del descubrimiento, anunció que los brillantes astros, las lunas de Júpiter, se ofrecían en los cielos, a su telescopio, al mismo tiempo que Cosme II era entronizado. Dijo que el número de lunas, 4, armonizaba con el número de Médicis. Cosme II tenía 3 hermanos, y que las lunas giraban en torno de Júpiter, como esos 4 hijos giraban en torno de Cosme I, el fundador de la dinastía. Más que una coincidencia, ello demostraba que los mismos cielos reflejaban la ascendencia de la familia de los Médicis. Después de dedicar este descubrimiento a los Médicis, Galileo mandó confeccionar un emblema que representaba a Júpiter sentado sobre una nube, con los 4 astros girando a su alrededor, y lo obsequió a Cosme II como símbolo de unión con los astros. En 1610, Cosme II nombró a Galileo filósofo y matemático oficial de la corte, con un salario respetable. Para un científico, aquello era un verdadero golpe de buena fortuna, que puso fin a sus días de pobreza y necesidades. Interpretación. Con una sola jugada, Galileo ganó más con su nueva estrategia que en años de súplicas. La razón es simple: todos los amos desean brillar más que el resto de la gente. No les importa la ciencia, ni la verdad empírica, ni el último invento. Les preocupa su fama y su gloria. Galileo dio a los Médicis una gloria infinitamente mayor, al vincular su nombre con las fuerzas cósmicas, que, mencionándolos como patrocinadores de algún nuevo invento o descubrimiento. Ni siquiera los científicos pueden eludir las veleidades de la vida cortesana y los padrinazgos. Como todos, necesitan servir a los amos que controlan los recursos monetarios. Y su gran poder intelectual puede hacer que estos amos se sientan poco seguros de sí mismos y perciban que solo están para suministrar los fondos, una tarea poco noble.
El productor de una gran obra quiere sentir que es algo más que el que financia una empresa. También quiere aparecer como creativo y poderoso, incluso más poderoso que la obra producida en su nombre. En lugar de hacerlo sentir inseguro, es necesario concederle gloria. Galileo no desafió la autoridad intelectual de los Médicis con su descubrimiento, ni los hizo sentir inferiores. Al ponerlos literalmente en el nivel de los astros, los hizo aparecer como tales en las cortes italianas. No le hizo sombra a su amo, sino que logró que su amo brillara más que nadie. Claves para alcanzar el poder. Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente genera en los demás todo tipo de resentimientos, envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder, hacerle sombra al amo es quizá el peor error de todos los que se pueden cometer. No se engañe pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV o de los Médicis. Quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida son como las reinas y los reyes. Quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que al hacer gala de sus dones y talentos usted va a lograr el afecto de su amo es un error fatal, aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente, lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador, como Luis XIV reemplazó al brillante Fouquet con el mediocre y maleable Colbert. Y, al igual que Luis XIV, no admitirá la verdad, sino que encontrará alguna excusa para librarse de su presencia. Esta ley implica dos normas que deberá aprender. Primero, que es posible hacerle sombra a su amo con ser simplemente usted mismo. Hallamos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astorre Manfredi, príncipe de Faenza. Era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes italianos y cautivaba a sus súbditos con su generosidad y su espíritu abierto. En el año 1500, César Borgia puso sitio a Faenza. Cuando la ciudad se rindió, sus ciudadanos esperaban lo peor de parte del cruel Borgia, quien, sin embargo, decidió perdonar a la población. Se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad. Sin embargo, algunas semanas más tarde, los soldados apresaron a Astorre Manfredi y lo llevaron a una prisión romana. Un año más tarde, su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, con una piedra atada al cuello. Borgia justificó el horrible acto alegando cargos de traición y conspiración, pero el problema de fondo era la vanidad y la inseguridad de Borgia. El joven, sin siquiera intentarlo, le hacía sombra. En vista de los talentos naturales de Manfredi, su sola presencia hacía aparecer a Borgia menos atractivo y carismático. La lección es simple. Si usted no puede dejar de ser encantador y demostrar sus talentos, deberá aprender a evitar ese tipo de monstruos vanidosos. La otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes cuando esté al lado de un César Borgia. En segundo lugar, nunca piense que, porque el amo lo aprecia, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Se podrían escribir varios tomos sobre favoritos que cayeron en desgracia por dar por sentado que su posición era inamovible o por atreverse a hacerle sombra a su amo. En Japón, a fines del siglo XVI, el favorito del emperador Hideyoshi era un hombre llamado Sen no Rikyū, artista máximo de la ceremonia del té, que se había convertido en una obsesión entre la nobleza. Fue uno de los asesores de mayor confianza de Hideyoshi. Tenía sus propios aposentos dentro del palacio y era honrado en todo el Japón. Sin embargo, en 1591, Hideyoshi lo hizo arrestar y condenar a muerte. Rikyū se quitó la vida. Solo más tarde se descubrió la causa de ese repentino cambio de suerte. Parece que Rikyū, de origen campesino y luego favorito de la corte, mandó tallar su estatua en madera,
que lo mostraba calzado con sandalias, un signo de la nobleza, y en una pose altiva. Hizo colocar esta estatua en el templo más importante del palacio, a la vista de toda la realeza. Para Hideyoshi, esta actitud significaba que Rikyū no conocía sus límites. Al suponer que gozaba de los mismos derechos que los integrantes de la alta nobleza, olvidó que su posición dependía del emperador y llegó a creer que él mismo se lo había ganado. Esto constituyó un imperdonable error de cálculo acerca de su propia importancia, por el que pagó con su vida. Recuerde lo siguiente: nunca dé por segura su posición y nunca permite que los favores que reciba se le suban a la cabeza. Conociendo los riesgos que implica el hacerle sombra a su amo, usted podrá utilizar esta ley en su propio beneficio. En primer lugar, debe halagar y ensalzar a su amo. Los elogios abiertos pueden llegar a resultar eficaces, pero tienen sus límites. Es algo demasiado obvio y directo, y puede ser mal visto por los demás cortesanos. El elogio discreto e indirecto es mucho más poderoso y efectivo. Por ejemplo, si usted es más inteligente que su amo, demuestre lo opuesto. Hágalo aparecer más inteligente que usted. Actúe en forma ingenua. Simule necesitar de su pericia. Cometa errores intrascendentes que no lo perjudiquen en el largo plazo, pero que le brinden la oportunidad de pedir ayuda, cosa que a los amos les encanta. Un amo que no puede brindarle el don de su experiencia puede llegar a hacerlo blanco de su rencor y de su mala voluntad. Si sus ideas son más creativas que las de su amo, atribúyaselas de la manera más pública posible. Dejen claro que el consejo de usted es solo un eco del consejo de él. Si usted supera a su amo en rapidez e ingenio, está bien que desempeñe el papel del bufón del rey, pero no lo haga aparecer a él frío y taciturno en comparación. En caso necesario, baje los decibeles de su humor y encuentre la forma de hacerlo quedar como alguien divertido, con sentido de humor. Si usted es, por naturaleza, más sociable y generoso que su amo, tenga cuidado de no convertirse en la nube que tapa la luz que él irradia hacia los demás. Es su amo el que tiene que parecer el sol, en torno del cual gira todo el mundo. Un sol que irradia poder y esplendor y se constituye en centro de atención. Si usted se ve en la situación de oficiar de anfitrión de su amo, ganará su simpatía evidenciando sus recursos limitados. Cualquier intento de impresionarlo con su gracia y generosidad puede resultarle fatal. Aprenda de Fouquet, o pagará el precio que él tuvo que pagar. En todos estos casos, disimular sus aspectos fuertes no es señal de debilidad, si esta estrategia termina otorgándole poder. Al dejar que otros le hagan sombra a usted, retiene el control en lugar de convertirse en víctima de su inseguridad. Todo esto le vendrá bien el día en que decida elevarse por encima de su nivel de subordinado. Sí, como Galileo, usted puede dar más lustre a su amo ante los ojos de los demás, será para él un regalo del cielo y logrará ascender de inmediato. Invalidación. Usted no puede vivir cuidándose de no contrariar a ninguna de todas las personas con las que se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella en decadencia, no tiene por qué temer hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulo cuando, a sangre fría, se abría camino hacia la cumbre del éxito. Mida con cuidado la fuerza de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave, muéstrase más capaz, más encantador y más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil y está a punto de caer, deje que la situación siga su curso natural. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted se sepa más capaz, tómese su tiempo y tenga paciencia. Según el curso natural de los hechos, con el correr del tiempo el poder se debilita y cae. Algún día su amo habrá de caer, y si usted juega sus cartas con habilidad, lo sobrevivirá y superará.